En cuanto a la pereza, se ha dicho que es la madre de todos los pecados. Uno diría que la pereza no genera relatos, ¿no? Difícil escribir sobre un personaje sin iniciativas ni emprendimientos. El personaje debe actuar para echar a andar la maquinaria narrativa, y eso no sucede si tenemos un héroe perezoso. Basta imaginar un héroe como aquel de los hermanos Coen en The Big Lebowski, que algunos toman como una película de culto. El protagonista, el héroe, The Dude, ¿no? Quinta esencia de la dejadez y el arrobamiento de las drogas blandas y el juego de los bolos, no hace nada, básicamente, ¿no? Esa película supera el escollo al introducir innumerables líneas argumentales trazadas por los más pintorescos personajes en la vida del protagonista. El héroe de los Coen no hace nada, como decía recientemente. En vez de eso, cientos de cosas raras se cruzan en su camino, y de esa manera se resuelve el dilema narrativo. Por momentos percibida como un dolce farniente o el ocio indispensable para la ensoñación poética, la pereza ha sido insistentemente vilipendiada desde los tiempos modernos, cuando la productividad y el trabajo asalariado se volvieron piezas indispensables de la densa maquinaria social. Autores hubo que quisieron asociar la pereza a una cierta identidad nacional, como fuera el caso de Mario de Andrade en su Macunnaíma, ¿no? O de Roberto Art con su artículo sobre el fiacún, que sería representativo del porteño promedio. El dormilón, el cansado, el pachorriento sería el paradigma latinoamericano. Sin embargo, hay innumerables excepciones, ¿no es cierto? La pereza no pareciera ser un monopolio de nosotros los latinoamericanos. Piénsese, por ejemplo, en Bartleby, el escribiente de Herman Melville, aquel grisáceo burócrata que a todo responde con la misma frase: I would prefer not to, o I would rather not to, ¿no? Y que algún filósofo describiera como una tuerca del engranaje que prefiere no seguir ejerciendo su función. Piénsese también en Hans el Perezoso, ¿no? A quien los hermanos Grimm dan vida, o en aquel otro joven desganado que en las páginas del Tao Te Ching de Lao Tse despierta la alarma de sus allegados porque no quiere levantarse de la cama. Consultado por un experto, por un médico, se concluye que este hombre no solo no padece ninguna enfermedad, sino que ha alcanzado el grado máximo de iluminación, al carecer de todo deseo. La trascendencia del deseo también es otra forma de representar la pereza. Bueno, y en cuanto a la literatura, en principio en el libro de Buen Amor del Arcipreste de Hita, una obra del siglo XIV, se nos habla del pecado de la asidia, ¿no? Dice, en la línea culta del Mestre de Clerecía, el arcipreste lecciona sobre el peligro contenido en los pecados capitales, ¿no? Y aquí es la pereza, entonces llamada asidia, la que cae bajo la lupa. El tedio, la dejadez, la bulia aparecen personificados en una obra alegórica típicamente medieval, cuando dice, nunca quieres que de bondad faça nada, ¿no? También, más acá en el tiempo, una obra como Rip Van Winkle de Washington Irving de 1818 me presenta a un personaje también modélico, ¿no? Si Odiseo pasa 20 años boyando en el Mediterráneo, o mejor dicho, 10 años boyando en el Mediterráneo después de los 10 años de la guerra de Troya, Rip Van Winkle seguirá el modelo, solo que en vez de navegar se pasará 2 décadas durmiendo. Al despertar, de todo habrá pasado, comenzando por la independencia norteamericana, ¿no? Que el personaje de Rip Van Winkle no alcanza a ver por haber estado dormido. También un héroe perezoso encontramos en Confesiones de un opiófago inglés, la famosa obra de Tomás de Quincy, 1821. Aquí aparecen sueños, pesadillas, delirios, visiones, alucinaciones, que son producto del consumo consuetudinario de opio por parte de un caballero inglés sin nada mejor entre sus manos, ¿no? Mencionaba recién a Bartleby, el escribiente, la novela corta de Melville. Bueno, I would prefer not to es la respuesta usual de él cada vez que se le delega una tarea. Y el personaje ha sido como la negación, la encarnación de la negativa, ¿no? El exacto reverso del trabajador ejemplar con el que toda empresa aspira a contar.
De allí que Enrique Vila Matas lo tomara como modelo en lo que él llama los escritores del no, ¿no? En una novela metaficcional como Bartleby y compañía. Apología del ocio es un ensayo de Robert Louis Stevenson de 1877, donde dice: la gente cede su inapreciable juventud por la quimera de una riqueza que bien puede no llegar nunca. Si todos renunciáramos al trabajo, nunca nos aburriríamos teniéndolos los unos a los otros para jugar y disfrutar. Esa es la tesis, ¿no? El argumento central de este breve opúsculo de Stevenson, que es un ensayo escrito obviamente con más ironía que otra cosa, ¿no? Las 7 estaciones es un cuento de Eduardo López Vago con B larga, ¿no? Aunque el apellido es ciertamente pertinente. Es de 1884. Y el protagonista es Gustavo, un hombre que está postrado en la cama. Es arrastrado a un tren donde hará 7 paradas alegóricas, donde deberá reemplazar con virtudes lo que en su espíritu asumió la forma de 7 pecados capitales. Su viaje, sin embargo, no será ascendente sino circular, ¿no? Al final del cuento, para acabar con la alegoría, Sísifo lo aguarda al final del recorrido, ¿no? Un recorrido donde la pereza aparece como el mayor de los pecados. También de Tomás Carretero es de las memorias de Juan Gandul. Retoma el personaje de los hermanos Grimm, Hansel Perezoso, un cuento de 1902, y aparece allí se habla de la santa vagancia, ¿no? Patrimonio de los seres superiores. Para desgracia de sus padres, Juan Gandul se pasa la vida holgazaneando, rehuye del estudio y del trabajo y corona sus días entre la indigencia, la caridad y un asilo que acabará significándole más trabajo del que está dispuesto a tolerar, ¿no? De ese año también Así fue como le salió la joroba al camello, un breve relato también bastante irónico de Rudyard Kipling, el autor de origen inglés, nacido en la India. Dice: perezoso como ninguno, el camello se niega a trabajar. Y las palabras del genio incitan siempre la misma respuesta, ¿no? Por parte del camello, joroba. Cansado de oírlo repetir el mismo concepto, el genio se dispone a castigarlo, irónicamente, con una joroba que le servirá para aguantar los largos trechos en el desierto inclemente, ¿no? Pero tengan cuidado, la joroba solo afea a aquellos que disponen de demasiado tiempo libre. Por eso el camello va a disponer de 2 jorobas mientras el dromedario tiene una, ¿no? Como todos saben. También de esos años, pero en 1905, es una de las grandes novelas modernas de la literatura japonesa, quizás la gran introductora de la modernidad en la narrativa japonesa. Me refiero a Soy un gato, de Natsume Soseki. Una novela narrada en primera persona desde la perspectiva del gato, ¿no? Un gato fofo, ladino, aburrido, que es el testigo directo de las anodinas costumbres burguesas de una familia capitaneada por un obtuso y mediocre profesor de colegio secundario, que se pasa las tardes siesteando o cabeceando sobre los libros que luego dice haber leído. Tenemos acá el primero de una estirpe de gatos fofos, ladinos y aburridos, ¿no? Pienso en un personaje como Garfield, después a su vez plagiado por un famoso dibujante argentino. Es decir, que este personaje va muy atrás en el tiempo, ¿no? Pero la novela de Soseki es genial porque al introducir el punto de vista del gato, del animal, ¿no? Se anticipa en muchos sentidos a la narrativa del siglo XX que busca siempre, ¿no? La adopción de puntos de vista insospechados. Pienso en una novela como El Moro, de José Manuel Marroquín, novela colombiana, narrada desde la perspectiva de un caballo. Pienso también en otras narrativas, como El tambor de hojalata, de Günter Grass, narrada desde la perspectiva del enano, ¿no? Es decir, o algunas novelas, digamos, narradas de la perspectiva de un niño. Es decir, que aparece aquí un elemento moderno, digamos, en la literatura japonesa que después será replicado por otras literaturas, ¿no es cierto? Por ejemplo,
Un cuento como Madruguemos, de 1918, de Joaquín Belda, nos presenta a Daniel, que es uno de esos que se levanta a las 4 de la tarde, se nos dice en el cuento, ¿no? Empecinado en reencauzar su vida, veremos si lo consigue o si muere en el intento, ¿no? También la pereza, como decíamos, no es exclusividad latinoamericana, se encuentra en todas las culturas, e incluso en las culturas precolombinas. Hay un famoso relato náhuatl, un muchacho perezoso, que es un divertido relato, ¿no? En tiempos aztecas, sobre un joven que a punto de casarse consigue hacer un trato con unos ratones que están dispuestos a trabajar en su lugar, de manera tal que pone a trabajar a los ratones, ¿no? Es decir, que la imagen del personaje perezoso atraviesa todas las culturas. En este caso, el protagonista va a recibir una recompensa, ¿no? Yo hablaba previamente también de Macunaíma, de 1929, que es la gran novela de Mário de Andrade, la gran novela de las vanguardias brasileras, también habría que decir. Esas vanguardias antropófagas, ¿no? De Oswald de Andrade, digamos, y de distintos autores. En este caso, Macunaíma es el héroe de la novela, es un indio del Amazonas, en quien Andrade proyecta todos los vicios brasileros. El personaje no hace más que comer, dormir y fornicar, pero tiene poderes mágicos, y eso le permite a él viajar mágicamente en el espacio, le da superpoderes, ¿no? Pero lo único que quisiera él es ganar la lotería, o sea, dar el batacazo que lo prevenga de salir a trabajar, ¿no? Un personaje con poderes mágicos que, sin embargo, solamente piensa en una sola cosa, que es evitar el trabajo a toda costa, ¿no? Entonces parece un despiadado retrato de la identidad brasilera, ¿no es cierto? Así, encarnada en el personaje de Macunaíma. El Fiacún, el ensayo de Roberto Arte desde 1933, es una de sus aguas fuertes. Ustedes saben que en italiano fiacca significa flojera o pereza, ¿no? Y entonces el Fiacún es no solo un lufardismo argentino, sino un emblema nacional en su epidérmica aversión al trabajo, ¿no es cierto? El Fiacún para Roberto Arte es como el porteño promedio.